Pedro, el discípulo que cayó y fue restaurado. Audiolibro narrativo bíblico. En la vida creemos conocernos completamente, en donde estamos seguros de lo que haríamos, de lo que jamás permitiríamos que ocurriera, y de las decisiones que tomaríamos sin dudar. Creemos que conocemos nuestra fuerza, creemos que conocemos nuestra fe, creemos que sabemos hasta dónde somos capaces de llegar. Pero a veces, una sola noche es suficiente para revelar algo que nunca imaginamos. Porque hay noches en las que el miedo aparece, y en ese momento, el corazón humano descubre lo frágil que puede ser. Y esta es la historia de un hombre que estaba completamente seguro de algo. Estaba convencido de que jamás fallaría, jamás abandonaría a su maestro, jamás permitiría que el miedo lo dominara. Pero aquella noche, descubriría una verdad que cambiaría su vida para siempre. Esta es la historia de Pedro, el discípulo que prometió todo, pero que terminó negando a Jesús. El momento en que creemos ser más fuertes de lo que somos. Hay momentos en la vida en los que creemos conocernos completamente. Momentos en los que pensamos que jamás cometeríamos ciertos errores. Que nunca fallaríamos en aquello que consideramos más importante. Creemos conocer nuestros límites. Creemos conocer nuestra lealtad. Creemos conocer nuestra fe. Pero la vida tiene una manera muy particular de mostrarnos algo diferente. Porque a veces no es en los días tranquilos donde descubrimos quiénes somos realmente. Es en la noche, en el miedo, en el silencio, en esos momentos en los que todo lo que parecía firme comienza a temblar. Hay momentos en los que una sola noche puede revelar lo que hay dentro del corazón humano. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con un hombre llamado Pedro. Un hombre apasionado, un hombre valiente, un hombre que amaba profundamente a Jesús, pero que también estaba a punto de descubrir una verdad dolorosa sobre sí mismo. Porque Pedro estaba seguro de algo. Estaba completamente convencido de que jamás abandonaría a su maestro. Jamás. Ni el miedo, ni el peligro, ni la amenaza de los hombres. Nada. Pedro estaba dispuesto a seguir a Jesús hasta el final. O al menos, eso era lo que él creía. El discípulo más apasionado. Pedro no era un hombre silencioso. No era un hombre que se quedara observando desde lejos. Pedro era impulsivo. Era apasionado. Era el primero en hablar. Y muchas veces el primero en actuar. Había dejado atrás su antigua vida como pescador para seguir a Jesús. Había visto milagros. Había visto enfermos sanar. Había visto tormentas calmarse. Había visto panes multiplicarse en las manos de su maestro. Pedro había caminado junto a Jesús durante años. Había escuchado sus enseñanzas. Había visto su compasión. Había visto su poder. Y en su corazón no existía ninguna duda. Jesús era el Mesías. Jesús era el enviado de Dios. Pedro estaba convencido de que seguir a Jesús era la decisión más importante de su vida. Y estaba dispuesto a defenderlo, a protegerlo, a permanecer a su lado, sin importar lo que ocurriera. Pero Pedro aún no sabía algo. Todavía no conocía la fragilidad del corazón humano cuando el miedo aparece. Una advertencia que nadie quería escuchar. Era una noche diferente. La atmósfera estaba cargada de algo que los discípulos no podían explicar completamente. Jesús sabía lo que estaba a punto de ocurrir, pero ellos todavía no lo comprendían. Mientras estaban reunidos, Jesús comenzó a hablarles de cosas que los llenaron de inquietud. Les dijo que pronto sería entregado, que sufriría, que su camino los llevaría a un momento de prueba. Y entonces dijo algo que ninguno de ellos esperaba escuchar. Jesús dijo que esa misma noche, todos ellos se dispersarían, que el miedo los haría huir, que lo abandonarían. Las palabras cayeron como un silencio pesado en el lugar. Los discípulos no podían imaginarlo. Después de todo lo que habían vivido, después de todo lo que habían visto, ¿cómo podrían abandonarlo? Pero Pedro fue el primero en responder. Como siempre, Pedro habló con convicción.
con la seguridad de alguien que cree conocer perfectamente su propio corazón. Y dijo, aunque todos te abandonen, yo nunca lo haré. Para Pedro no había duda. Podían caer otros. Podían fallar otros. Pero él no. Pedro estaba convencido de que su fe era más fuerte que el miedo. Jesús lo miró con una mezcla de ternura y tristeza. Y entonces dijo algo que marcaría la historia de Pedro para siempre. Pedro, esta misma noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. El silencio volvió a llenar el lugar. Pedro no podía creerlo. Negar a Jesús 3 veces. Era imposible. Pedro respondió de inmediato. Con firmeza. Con emoción. Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Pedro lo decía con todo su corazón. Y en ese momento, él realmente lo creía. Pero la noche aún no había terminado. Y a veces, el corazón humano no conoce sus propias debilidades hasta que se encuentra cara a cara con el miedo. La noche en que todo cambió. La noche avanzaba lentamente. El aire estaba cargado de una extraña sensación de inquietud, como si algo inevitable estuviera a punto de ocurrir. Después de la cena, Jesús había llevado a sus discípulos a un lugar que conocían bien. Un huerto silencioso, al pie del Monte de los Olivos. Era un lugar donde muchas veces se habían reunido para descansar y orar. Pero aquella noche no era como las otras. Había algo diferente en el rostro de Jesús. Algo profundo. Algo que los discípulos no podían comprender del todo. Jesús se apartó un poco de ellos y comenzó a orar. Sus palabras eran intensas. Su angustia era evidente. Era como si estuviera enfrentando un peso invisible que ninguno de los demás podía ver. Mientras tanto, los discípulos, vencidos por el cansancio, se quedaron dormidos. Incluso Pedro. El mismo Pedro que horas antes había prometido seguir a Jesús hasta la muerte. El mismo Pedro que había asegurado que jamás lo abandonaría. Ahora dormía. La noche seguía avanzando. Y entonces, ocurrió algo que cambiaría todo. De pronto, en medio de la oscuridad, comenzaron a aparecer luces. Antorchas. Sombras moviéndose entre los árboles. El sonido de pasos. El ruido de armas. Un grupo de hombres avanzaba hacia el huerto. No venían en silencio. Venían con determinación. Era una multitud enviada por los líderes religiosos. Soldados. Guardias. Hombres armados. Venían a buscar a Jesús. Los discípulos despertaron confundidos. El momento que ninguno de ellos imaginaba, había llegado. Entre la multitud apareció una figura conocida. Era Judas, uno de los 12. Judas caminó directamente hacia Jesús. Y con un gesto que parecía amistoso, lo besó. Ese era el signo acordado. Ese beso, era la señal. En ese instante los hombres se abalanzaron sobre Jesús para arrestarlo. El caos estalló de inmediato. Los discípulos estaban aterrados. Todo estaba ocurriendo demasiado rápido. Pedro reaccionó impulsivamente. Sacó una espada. Y atacó a uno de los hombres que venían con los soldados. El golpe fue rápido y torpe. La espada alcanzó la oreja del siervo del sumo sacerdote. Pero Jesús lo detuvo. Le dijo a Pedro que guardara la espada. Le recordó que aquel camino debía cumplirse. Los soldados tomaron a Jesús. Y entonces ocurrió algo que nadie había previsto. Uno a uno, los discípulos comenzaron a huir. El miedo se había apoderado de todos. La valentía de unas horas antes había desaparecido. Y Pedro también corrió. Pero no se fue completamente. Algo dentro de él no podía alejarse del todo. Así que decidió seguir a Jesús, desde lejos. En silencio. A distancia. Sin ser visto. Sin ser reconocido. Pedro caminaba en la oscuridad, tratando de entender lo que estaba ocurriendo. Todo parecía derrumbarse. Todo lo que había creído seguro, se estaba rompiendo frente a sus ojos. Y sin darse cuenta, Pedro estaba a punto de entrar en la noche más difícil de su vida. Porque muy pronto, el miedo que sentía dentro de su corazón, comenzaría a hablar más fuerte que su propia fe. Las 3 negaciones. Pedro siguió a la multitud a distancia. No quería que lo vieran. No quería llamar la atención. Pero tampoco podía simplemente marcharse. Algo dentro de él lo obligaba a permanecer cerca. Así que siguió a los soldados,
hasta el patio de la casa del sumo sacerdote. Era de noche. El aire estaba frío. Algunas personas habían encendido una pequeña fogata en medio del patio. La luz de las llamas iluminaba los rostros de quienes estaban allí. Guardias, sirvientes, personas que observaban lo que estaba ocurriendo. Pedro se acercó lentamente, intentando parecer uno más entre la gente, intentando pasar desapercibido. Se sentó cerca del fuego y extendió las manos para calentarse. Desde allí podía ver el lugar donde interrogaban a Jesús. Pero nadie debía reconocerlo. Pedro permanecía en silencio, mirando las llamas, tratando de no llamar la atención, tratando de convencerse de que todo estaría bien. Pero entonces, una voz rompió el silencio. Una sirvienta lo miraba fijamente. Sus ojos parecían reconocer algo. Lo observó con atención, y dijo, «Este también estaba con él». Las palabras cayeron como un golpe inesperado. Las personas alrededor voltearon a mirar. Pedro sintió como su corazón comenzaba a acelerarse. Por un instante, el miedo apareció dentro de él. Si descubrían que era uno de los discípulos, podrían arrestarlo también. Podrían llevarlo junto a Jesús. El peligro era real. Y sin pensarlo demasiado, Pedro respondió, «No lo conozco». Las palabras salieron rápidamente, casi como si hubiera querido detenerlas, pero ya era tarde. Había negado a Jesús. Por primera vez, Pedro desvió la mirada hacia el fuego, intentando convencerse de que aquello no significaba nada. Tal vez era solo una manera de evitar problemas. Tal vez no tenía otra opción. Pero el silencio no duró mucho. Poco después, otra persona lo observó. Esta vez fue otro hombre. Lo miró con más atención. Y dijo con seguridad, «Tú también eres uno de ellos». Pedro sintió como el miedo crecía dentro de su pecho. Las miradas comenzaban a concentrarse en él. La sospecha crecía. El peligro estaba cada vez más cerca. Y entonces, volvió a hablar. «Hombre, no lo soy». Esta vez su voz fue más fuerte, más firme, más defensiva. La segunda negación había ocurrido. Pedro comenzaba a sentir un peso extraño en su interior. Pero la noche aún no había terminado. Pasó aproximadamente una hora. El fuego seguía ardiendo. Las conversaciones continuaban. Pedro trataba de mantenerse tranquilo. Pero entonces, alguien más habló. Un hombre que también estaba allí comenzó a observarlo con detenimiento. Lo miró fijamente, y dijo, «Seguro que este también estaba con él». Su forma de hablar lo delata. «Es Galileo». Aquellas palabras lo atraparon por completo. Ahora no era solo sospecha. Era una acusación directa. Pedro sintió el miedo apoderarse completamente de él. Y entonces respondió con desesperación, «No sé de qué estás hablando». Fue la tercera vez. La tercera negación. Las palabras aún estaban saliendo de su boca, cuando ocurrió algo que Pedro jamás olvidaría. En medio de la noche, el canto de un gallo rompió el silencio. El sonido atravesó el aire frío de aquella madrugada. Y en ese instante, Pedro recordó cada palabra que Jesús le había dicho horas antes. Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. El peso de la realidad cayó sobre su corazón. Pedro levantó la mirada. Y en ese momento, sus ojos se encontraron con los de Jesús. No había ira en esa mirada. No había reproche. Solo una profunda tristeza, mezclada con compasión. Ese instante fue suficiente. Pedro entendió lo que había hecho. El discípulo que había prometido fidelidad absoluta, acababa de negar a su maestro. 3 veces. El peso de la culpa fue demasiado grande. Pedro se levantó y salió del patio. La noche seguía oscura. El silencio parecía más profundo que antes. Y entonces, Pedro comenzó a llorar. Lloró con amargura. Lloró como alguien que acaba de descubrir una verdad dolorosa sobre sí mismo. La verdad de su propia debilidad. La verdad de su propio miedo. Aquella noche, Pedro comprendió algo que nunca olvidaría. Incluso los corazones más sinceros pueden fallar. El quebranto de Pedro. Pedro caminaba sin rumbo en medio de la oscuridad. El aire frío de la madrugada tocaba su rostro, pero él apenas lo sentía. Sus pensamientos eran más fuertes que el viento. Cada paso que daba parecía pesar más que el anterior.
Las palabras aún resonaban en su mente. No lo conozco. Las había dicho con sus propios labios. 3 veces. 3 negaciones. 3 momentos en los que el miedo habló más fuerte que su fe. Pedro había prometido algo horas antes. Había prometido fidelidad. Había prometido permanecer junto a Jesús hasta el final. Había dicho que jamás lo abandonaría. Pero aquella noche había descubierto algo doloroso. Había descubierto que el corazón humano puede quebrarse bajo el peso del miedo. Pedro caminaba recordando cada instante. Recordaba el momento en que Jesús lo miró. Aquella mirada no tenía rabia. No tenía reproche. Pero había algo en esos ojos que atravesó el alma de Pedro. Era una mirada que parecía conocerlo completamente. Una mirada que parecía entender incluso aquello que Pedro todavía no comprendía de sí mismo. Y fue esa mirada la que rompió algo dentro de él. Pedro salió del patio. Se alejó lo más que pudo. Y entonces, no pudo contenerse más. Las lágrimas comenzaron a caer. No eran lágrimas silenciosas. Eran lágrimas profundas. Lágrimas de alguien que siente que ha fallado en lo más importante. Pedro lloraba porque sabía lo que había hecho. Había negado al hombre al que había decidido seguir. Había negado al maestro que había cambiado su vida. Había negado a Jesús. En medio de aquellas lágrimas, los recuerdos comenzaron a aparecer en su mente. Recordó el día en que Jesús lo llamó por primera vez. Recordó las palabras junto al lago. Recordó los milagros. Recordó las enseñanzas. Recordó la esperanza que había sentido al seguirlo. Y ahora todo parecía derrumbarse. Pedro no solo sentía culpa. Sentía vergüenza. Una vergüenza profunda. Porque había descubierto algo que nunca imaginó de sí mismo. Había descubierto que no era tan fuerte como creía. Había descubierto que su valentía tenía límites. Había descubierto que el miedo podía dominar su corazón. La noche continuaba avanzando. Y Pedro estaba solo. En silencio. Con el peso de sus propias decisiones. Probablemente pensó que todo había terminado. Que ya no había lugar para él. Que después de lo que había hecho, no podría volver atrás. Porque a veces el ser humano cree que sus errores son demasiado grandes. Que hay fallas que no pueden repararse. Que hay caídas que no tienen regreso. Y Pedro, en ese momento, creía exactamente eso. Creía que su historia con Jesús había terminado aquella noche. Creía que su caída era demasiado grande. Creía que ya no había esperanza para él. Pero Pedro aún no sabía algo. Todavía no entendía que Dios no escribe las historias humanas con el mismo final que imaginamos. Porque a veces, el momento en el que creemos que todo ha terminado, es exactamente el momento en el que algo nuevo está a punto de comenzar. La restauración de Pedro. Los días que siguieron fueron confusos. Pedro llevaba dentro de su corazón el peso de aquella noche. La noche en la que negó a Jesús. La noche en la que descubrió su propia debilidad. Pero después de la crucifixión, algo inesperado comenzó a ocurrir. Las noticias comenzaron a correr entre los discípulos. Jesús había resucitado. Al principio parecía imposible de creer. Pero uno tras otro comenzaron a aparecer testimonios. Algunas mujeres dijeron haber visto el sepulcro vacío. Otros dijeron que lo habían visto vivo. Los rumores crecían. La esperanza comenzaba a despertar lentamente. Pero en el corazón de Pedro todavía existía algo más fuerte que la esperanza. La culpa. Porque aunque Jesús estuviera vivo, Pedro sabía lo que había hecho. Había fallado. Había negado a su maestro. Y quizá pensaba que ahora ya no había lugar para él. Que su historia como discípulo había terminado. Pasaron algunos días. Y una mañana, Pedro decidió hacer algo que conocía muy bien. Regresó al lago. Regresó a pescar. Era como si intentara volver a la vida que había dejado atrás. Como si quisiera olvidar todo lo ocurrido. Aquella noche pescó junto con otros discípulos. Pero las redes permanecieron vacías. No atraparon nada. El amanecer comenzó a aparecer en el horizonte. Y entonces, desde la orilla, alguien habló. Una voz tranquila. Una voz que parecía familiar. Les dijo que echaran las redes nuevamente. Los discípulos obedecieron. Y de pronto, las redes se llenaron de peces. Fue en ese instante cuando uno de ellos lo dijo. Es el Señor. Pedro levantó la mirada hacia la orilla. Y su corazón comenzó a latir con fuerza. Era Jesús. Sin pensarlo 2 veces,
Pedro saltó al agua. Nadó con todas sus fuerzas hacia la orilla. Cuando llegó, encontró a Jesús junto a una pequeña fogata. Había pan. Había pescado. Jesús estaba preparando comida para ellos. La escena era simple, silenciosa, pero cargada de significado. Después de comer juntos, Jesús miró a Pedro y le hizo una pregunta. Pedro, ¿me amas? La pregunta parecía sencilla, pero Pedro sabía que había algo profundo detrás de ella. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús respondió con calma. Apacienta mis corderos. Un momento de silencio pasó, y Jesús volvió a preguntar. Pedro, ¿me amas? Pedro respondió nuevamente. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús dijo otra vez. Cuida de mis ovejas. Pero Jesús hizo la pregunta una tercera vez. Pedro, ¿me amas? En ese momento algo se movió dentro del corazón de Pedro. 3 preguntas. 3 oportunidades. Pedro entendió lo que estaba ocurriendo. Aquellas 3 preguntas estaban sanando algo que había ocurrido aquella noche. 3 negaciones. 3 afirmaciones de amor. Pedro respondió con sinceridad. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús lo miró y dijo, apacienta mis ovejas. No había reproche, no había condena, no había rechazo, solo una restauración silenciosa. Jesús no estaba recordándole su caída, estaba devolviéndole su propósito. En ese momento Pedro comprendió algo que transformaría su vida para siempre. Su historia no había terminado aquella noche. Su caída no era el final. La gracia de Dios era más grande que su error. Y el hombre que había llorado amargamente después de negar a Jesús, ahora estaba siendo restaurado para una misión mucho mayor. Pedro no volvió a ser el mismo, porque a veces, la caída que más nos rompe, es también el comienzo del propósito que Dios tenía preparado para nosotros. Reflexión final. La historia de Pedro no es solo la historia de un discípulo que falló. Es la historia de un ser humano. Un hombre que creyó ser más fuerte de lo que realmente era. Un hombre que amaba profundamente, pero que en una noche de miedo descubrió la fragilidad de su propio corazón. Pedro prometió fidelidad. Prometió que jamás abandonaría a su maestro. Pero la vida, a veces nos coloca en momentos donde nuestras promesas se enfrentan con nuestros temores. Y en ese lugar, el corazón humano revela su verdadera condición. Pedro cayó. Negó a Jesús 3 veces. Y durante un momento creyó que su historia había terminado. Creyó que su error era demasiado grande, que su caída era demasiado profunda, que ya no habría lugar para él. Pero la historia de Pedro nos recuerda algo que muchas veces olvidamos. Dios no escribe las historias humanas de la misma manera que nosotros. Donde el ser humano ve un final, Dios muchas veces está preparando un nuevo comienzo. Pedro lloró. Pedro se quebró. Pedro descubrió su propia debilidad. Pero fue precisamente ese quebranto el que preparó su corazón para algo mucho mayor. Porque la gracia de Dios no aparece cuando somos perfectos. La gracia aparece cuando comprendemos cuánto la necesitamos. Jesús no rechazó a Pedro. No lo apartó. No le recordó su error para condenarlo. Lo restauró. Le devolvió su propósito. Le mostró que una caída no define el final de una vida. Y quizá, mientras escuchas esta historia, puedas reconocer algo familiar en ella. Tal vez tú también has vivido momentos en los que sentiste que habías fallado. Momentos en los que pensaste que tus errores eran demasiado grandes. Momentos en los que el miedo, o la debilidad, hablaron más fuerte que tu fe. Pero la historia de Pedro nos recuerda algo profundamente esperanzador. Dios no termina una historia en el momento de la caída. Porque a veces, el momento en el que creemos que todo ha terminado, es el momento en el que la gracia comienza a escribir un nuevo capítulo. Pedro cayó, pero no fue su caída lo que definió su vida. Fue lo que ocurrió después. Y así como ocurrió con Pedro, quizá Dios también está escribiendo algo nuevo en tu propia historia. Y si esta historia habló a tu corazón, si estás escuchando esta historia antes de dormir, o solo te acompañó esta noche, te invito a suscribirte a este canal, dejar tu like y compartir. Aquí encontrarás muchas más historias bíblicas narradas con calma. Historias que nos recuerdan que incluso en nuestras caídas, Dios sigue escribiendo algo nuevo en nuestra vida.
Tal vez la próxima historia también tenga algo que decirte. Reflexiones y parábolas que sanan el alma.